Buenos días, nos encontramos hoy reunidos con Fabián Darío Muelas Aranda, un integrante de la comunidad MISAC, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, de licenciatura en Español y Literatura, quien hoy va a compartir este espacio con nosotros para hablar un poco sobre su cultura, historia y costumbres que han marcado un papel importante en la memoria histórica de los pueblos indígenas de Colombia. Empezaremos haciendo una pequeña introducción a lo que es nuestro trabajo de investigación, que tiene por título La fragilidad cultural ante el impacto de la catástrofe colonial en el pueblo Misac, departamento del Cauca, Colombia. Sobre lo ocurrido con la estatua de Sebastián de Belalcázar, pues creo que a lo largo de los años, durante los procesos de lucha de los pueblos indígenas, se ha mantenido, digamos, la conciencia o el conocimiento y el sentir de lo propio, de reconocer, digamos, nuestro derecho mayor, reconocer nuestra historia. Y el hecho de que ese tipo de sentir, ese conocimiento de la historia haya pervivido, digamos, ahora ya en los jóvenes que se están acercando a las universidades públicas, que están llevando los procesos también con la parte de los cabildos, de las comunidades, esa combinación con la academia y esa combinación con el territorio, digamos, ha impulsado ese pensamiento de que es momento de que se den a conocer o se reconozcan los espacios así que siglos atrás pertenecían a nuestros ancestros y que ahora pues están erigidos estatuas de estos colonizadores. Entonces la mayoría de los jóvenes que vienen participando acá en este tipo de procesos son algunos estudiantes, algunos ya egresados de las universidades públicas o privadas, estudiantes que vienen también a la vez con el proceso de formación en la parte política acá con el resguardo. Entonces se está haciendo ahorita, pues ya se ha madurado en el sentido de que ya se nos han quitado el velo de los ojos, en el sentido de que hacia anteriormente, hasta más o menos a los 80, 90 o digamos hasta acá hasta los 2000, todavía existía ese símbolo como muy superior, pero ya reconociendo la historia, reconociendo lo que nos pertenece, ahorita la combinación entre la academia y la combinación con el proceso, con los cabildos, con los mayores, ha dado este resultado de de derribar la estatua de Sebastián de Belalcázar. Uno de los factores, digamos, o de las razones que ha permitido que el pueblo Misak y otros pueblos se hayan sobrepuesto a la dominación o a la agresión española es, digamos, hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas y sobre todo el pueblo Misak, no solamente, la historia no solamente de hace 100 años, 200 años o 300 años antes de la colonización, sino que son miles de años, 2000, 6000 años. Según los antropólogos y algunos lingüistas, estudiosos de la parte del lenguaje y, y de las culturas, acá de la Universidad del Cauca, han encontrado rastros de los pueblos indígenas, Misak en particular, de hace más de 7000 años atrás. Entonces, toda esa historia de miles de años, digamos, no fue tan fácil que los españoles lograran acabar. Y el hecho de que se repusieran después de la colonización o durante la colonización y posterior a ella, digamos, es la capacidad de que tenemos una lengua propia y que solamente gracias a esa lengua propia es que se ha logrado mantener y sobreponerse ante las adversidades, porque la lengua es la el principal motor o lo que transporta el conocimiento y las tradiciones. A pesar de eso, pues una de las secuelas más grandes que ha dejado acá o perjudicial ha sido la parte religiosa, porque es que si bien no lograron exterminarlos desde lo físico, hicieron un trabajo muy grande desde lo ideológico.
es decir, quisieron minar el pensamiento para acabar con las culturas, es decir, meten la religión católica y hoy en día la religión evangélica. Usted sabe que si una persona que pierde, desconoce su historia o que sus tradiciones, ya no va a ser parte de la comunidad, va a querer salir, va a querer irse. Entonces las religiones han sido un papel muy importante aquí. Otra de las secuelas sería, digamos, esa cultura, esa herencia patriarcal, esa herencia misógina o machista que históricamente los españoles nos heredaron. Entonces que persiste bajo este sistema ahorita de dominación sobre los pueblos indígenas. El sistema educativo, pues las enseñanzas que sobre el proceso de colonización que desde niños nos han inculcado, es con el objetivo de fortalecer el aparato o ese sistema de dominación sobre los pueblos. Y entonces eso que llevaba, es decir, a enseñar solamente la visión de los opresores, no la visión de los oprimidos, en este caso de los pueblos indígenas. Entonces a partir de ahí, obviamente, enajena el pensamiento y bueno, no solamente enajena, sino que pone a pensar, busca que uno piense como un español o como un occidental, por decirlo así, y desconocer y rechazar, criticar y hasta a veces estigmatizar a nuestra propia comunidad. Entonces es el caso de mucha gente que a veces sale para las ciudades y siente vergüenza de ser indígenas, siente vergüenza de decir que son de la zona rural y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque es que la educación les han enseñado eso, que lo bueno es de afuera y que lo bueno fue lo que trajo los españoles con nosotros, que nos trajo nos llegaron a civilizarnos. Entonces eso es una de las problemáticas más grandes que ha desintegrado, digámoslo así, a las comunidades. Entonces por eso es que se ha planteado inclusive desde los cabildos universitarios que debemos conocer la historia, pero que la educación oficial, la educación así del Estado, no nos va a permitir reconocer verdaderamente cómo ocurrió. Entonces, por esa misma razón, ya los estudiantes ahorita académicos, no tanto por lo que les hayan enseñado en la universidad, sino por lo que ya han aprendido, han leído diferentes libros a lo que ofrecen las universidades, y en combinación con el diálogo con los mayores, es que, por ejemplo, se pasó a derribar o se procedió a derribar la estatua de Sebastián de Belalcázar. La llegada de los españoles, particularmente de Sebastián de Belalcázar acá al Cauca, significó el genocidio más grande en la historia de la humanidad. Acá en el Cauca, de los más de 110.000 MISAC que existieron, solamente quedaron 10.000. Entonces lo que cuenta la historia. Bueno, no lo que cuentan solamente nuestros mayores, sino los cronistas, los españoles. Y no solamente con los MISAC, eso ha sido con los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica, y también ya el genocidio y el exterminio ya de los pueblos posterior a la colonización, cuando ya se conformaron las nuevas repúblicas con los mestizos, con los negros, con los campesinos. Entonces existe un sistema de dominación que viene explotando a todo este tipo de organizaciones sin importar el color, sin importar a qué etnia pertenecen. Entonces este tipo de sistema ha llevado a que muchos sectores populares se organicen y quieran, digamos, sublevarse con el sentido de emanciparse, ¿cierto?, como pueblos. Entonces, en ese sentido, digamos que las luchas de los pueblos no solamente es aquí a nivel de Colombia, a nivel del Cauca con los MISAC, sino a nivel, inclusive no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Han existido levantamientos, el caso de la revolución en Rusia, de la revolución en China, particularmente esas dos épocas, en Rusia y en China, motivaron e impulsaron a nivel mundial para que los pueblos se organizaran. Entonces, con base en las enseñanzas de estas grandes experiencias ocurridas en Rusia y China, motivó a que en Latinoamérica los pueblos también se organizaran y se hicieran frente al sistema opresor. En este caso, muchos de los anteriores MISAC de nuestros mayores participaron de esas luchas con los campesinos, con la gente mestiza y también con los afros con los negros. Y esos mayores que participaron de la lucha de esos pueblos
también vinieron y replicaron esa misma lucha, esa organización, una lucha conjunta con todos los sectores populares y explotados de este país y a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces eso es lo que digamos, por eso nosotros siempre decimos acá que no solamente nos identificamos como MISAC, sino que debemos identificarnos es como pueblos oprimidos. Entonces, es verdad que existe un sistema que busca homogeneizar el pensamiento alrededor de un modelo económico capitalista, consumista. Entonces, y no solamente son los indígenas los que están organizando, se están luchando, son los campesinos, los mestizos, estudiantes, de todas partes. A pesar de tanta persecución y homogeneización del pensamiento, pues aún se resiste y podemos vivir. ¿Por qué escogimos este tema de investigación? Partimos desde la perspectiva como administradores ambientales con una visión investigativa, el resonante nombre MISAC seguido por la noticia del juicio simbólico a la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar, buscando conocer desde su posición indígena cómo afecta la culturización del mundo europeo a los pueblos originarios, silenciando toda su cosmovisión y domesticando sus costumbres. Es ahí donde la historia habla sobre la transición que sufrió su cultura, que no del todo fue quebrantada, buscando una solución paulatina a los vejámenes y desculturización forzada por la que pasaron varios pueblos aborígenes. Así pues, aún hoy día, siguen con su legado ancestral formando y educando a nuevas generaciones. La investigación tomó tiempo para entender algunos de los problemas causados por la conquista. Como investigador me sentí conectado con la historia, las vivencias que han sufrido un pueblo como son los MISAC, que han luchado y han peleado por su territorio durante años y que hoy en día todavía lo siguen haciendo. Este tema de investigación a mí personalmente me ha aportado conocimiento para poder entender y comprender el contexto de nuestras comunidades indígenas. Es el caso del pueblo MISAC con su forma de vida, su cultura, sus tradiciones y sus formas organizativas que les ha permitido mantener vivo un proceso histórico por la defensa de su territorio y la lucha por sus derechos, lo cual les ha permitido mantenerse en el tiempo. Como futuros administradores ambientales es importante conocer a nuestras comunidades, entendiendo sus necesidades para poder trabajar con ellos y realizar un acompañamiento que permita aportar conocimientos de carácter ambiental a sus procesos organizativos para el buen vivir y bienestar social de nuestras comunidades indígenas. Realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que no solo estamos hablando de tecnicismos e interdisciplinas, sino también de empatía histórica. Muchas veces nosotros olvidamos el papel tan importante que tienen nuestros pueblos indígenas, no solo en la memoria histórica de Colombia y Latinoamérica, sino también en el futuro histórico de nuestro país y continente, marcando un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos indígenas, donde su respeto al territorio y su preservación hacia él se ha convertido en un elemento fundamental, no solo para ellos, sino también para la humanidad misma. Aparte de todo, su idiosincrasia nos ha dado una lección de autenticidad, ya que estos han hecho una ruptura entre el pensamiento occidental y también lo que habíamos visto anteriormente en las clases, el pretendido universalismo occidental, marcando una convivencia entre lo humano y lo no humano, una convivencia armónica y hablamos de algo tan importante y tan característico de los pueblos indígenas como lo es su espiritualidad y convivencia con el territorio y naturaleza. Además, este trabajo nos ha ayudado a fortalecer nuestras cualidades investigativas y a apropiarnos de nuestra diversidad cultural, étnica e histórica, buscando soluciones para la reparación e inclusión de nuestras comunidades indígenas.